Así es de que el problema es de que abusan los jóvenes porque yo les dije que les daba 10 minutos, pero luego siguen entrando y entrando y entrando. Y entonces nos vamos hasta las 8 sin dar clase, ¿verdad? Solo ingresando a los que llegan tarde. Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar con nuestra presentación de ayer, que en donde nos quedamos jóvenes les expliqué lo que era la antropología filosófica. Es que como son 4 secciones, entonces no con todos me quedé en el mismo punto. Digo En lo que era antropología. Después de la ontología, recuerdo. hasta la ontología logramos, vimos lógica. Sí, vimos lógica todavía. Y lógica lingüística también. Bueno, ahorita sí, ya no voy a permitir el ingreso porque entonces no me dejan dar clase. Licenciada, el día de ayer nos quedamos en teleología. Ah, bueno. Entonces vimos la lógica lingüística, vimos la semiosis o semiología, ¿verdad? Y luego la teleología. Pues la teleología es otra de las ramas del derecho. Perdón, es otra de las ciencias afines a la filosofía, que pues es toda una doctrina filosófica, ¿verdad? De las causas finales. Y es parte de la filosofía que se refiere al derecho natural, o de la filosofía natural, ¿verdad? Que explica los fines de las cosas. Por ejemplo, explica el fin del derecho, el fin último de la filosofía, el fin de muchas cosas, pero no se refiere al fin inmediato, ¿verdad? Sino al fin mediato, es decir, al que está más allá de, por ejemplo, el fin de teleológico también, de la hermenéutica jurídica, ¿verdad? Que es pues aplicar la justicia, pues, ¿verdad? Pero digamos que la teleología del derecho, pues, es lo que está en el centro del debate, dice, porque son los fines que persigue el derecho y cuya respuesta dependerá del punto de vista en que lo situemos, en que situemos al derecho, ¿verdad? El fin teleológico del derecho, pues, es el fin último, es la armonía entre los seres humanos. Como cuando uno estudia Derecho Internacional, ¿verdad? ¿Cuál es el fin teleológico de la ONU y de la OEA? Pues el fin teleológico es mantener la paz en el mundo y evitar que surjan focos de guerra, ¿verdad? Aunque no siempre se consigue, si no, miren ustedes tantos problemas que hay. Entonces, tele es lejos, ¿verdad? El fin último. Y sí, las reglas se crearon para tener orden, ¿verdad? Para tener orden, porque el orden y el orden equitativo y justo, pues conlleva la paz. Y el individuo no puede avanzar si no hay paz en su país, pues si no hay paz en su familia. Porque la falta de seguridad pues inmoviliza a cualquier ser humano. Si no, miren ustedes todos los robos que se están cometiendo ahí en la colonia Centroamérica, que dicen las noticias, los robos en la zona 18, en todos lados, en las casas de Vista Hermosa. O sea, eso no conlleva la paz, eso conlleva la inquietud, la protesta, la inconformidad. Y si el Estado quiere, por lo menos los que están gobernando, quieren realizar sus planes, pues deberían empezar por ahí, ¿verdad? Bueno, y hay otras cosas. Hay tanto de qué hablar realmente.
que no tendríamos periodo para todo eso. Entonces tenemos también la antropología filosófica. Jóvenes a los que acaban de ingresar, quiero llamar su atención en el sentido de que respeten la hora de la clase. Ustedes me preguntaron si les podía dar unos minutos, yo le dije que sí, que 5 o 10 minutitos, pero ya que ingresen a las 7:30, tampoco, ¿verdad? No abusen, tienen que conectarse de inmediato. Buenas noches, licenciada. Con respecto a eso, licenciada, disculpe que la interrumpa. Yo he estado esperando desde las 7:03 que me aceptara y hasta ahorita me aceptó, pero no sé si habrá un inconveniente por... No, pues están entrando y acabo de ingresar al último grupo que eran como 6 por ahí. Mire, por ejemplo, ahorita ingresa alguien más. ¿Y qué horas son? Las 7:20. Entonces, sí, yo les ruego que colaboren conmigo, ¿verdad? No es un regaño, pero sí quiero llamar su atención en ese sentido. Bueno, tenemos la semiosis o semiología, que es la teoría, es la producción de signos. Esta disciplina estudia los signos o la forma en que estos operan para producir significados. Tengo entendido que este tipo de disciplinas ustedes las ven en literatura, lengua, no, ¿cómo se llama ese curso, jóvenes? Cultura y literatura, algo así, que reciben en el pensum introductorio. Ya no se recuerdan. Comunicación y lenguaje. Comunicación y lenguaje, sí. Gracias, compañero. Entonces, este tipo de disciplinas, ahí es donde se desarrolla su significado. Aquí solo lo estamos citando porque es parte de las ciencias afines a la filosofía, ¿verdad? Dice, la semiosis es el proceso de asociación de signos en la producción de significación interpretativa. Esto lo dice Charles Morris. Y el lenguaje jurídico es un signo también, ¿verdad? El lenguaje jurídico tiene su propio significado. A veces el significado que es para nosotros como abogados no lo es para los particulares, es decir, para personas que no son abogados. Por ejemplo, a veces uno dice, o alguien le dice a uno, pero mire, eso está incorrecto. Uno de abogado señala algo que está incorrecto. Y entonces viene alguien más y le dice, pero mire, si así se ha hecho siempre, ¿verdad? Como quien dice, así lo vamos a seguir haciendo. Entonces viene el abogado y le dice, no, porque el error no es fuente de derecho, ¿verdad? O sea, el significado de los conceptos, de las palabras y todo eso es lo que implica la semiología, ¿verdad? El lenguaje jurídico. Y la semiótica, pues, es una vertiente de la lógica, porque todos los contenidos mentales son signos y todos los procesos mentales son procesos de semiosis. Este señor Peirce también define como semiosis a la acción o influencia, que eso implica una cooperación de 3 sujetos, a saber, un signo, su objeto y el interpretante. Fue algo más o menos de lo que vimos en los elementos de la investigación, ¿verdad? Perdón, en los elementos del proceso cognitivo. Ya vimos teleología. Antropología, veamos la antropología. Permítanme, voy a dar ingreso. Antropología filosófica, pues es la ciencia que trata de los aspectos biológicos del hombre y su comportamiento como miembro de una sociedad. Esto lo estudia mucho la biología, porque estudia los procesos del cerebro, las conexiones de las neuronas, digamos, la conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo, ¿verdad?
cómo se dan esos procesos de conexión entre el cerebro y las manos, o el lenguaje, el pensamiento, que eso lo estudia más que todo también la biología, ¿verdad? Y es muy interesante. Creo que hay una disciplina que se llama el movimiento de los seres vivos, algo así. Entonces, también la antropología es la exposición sistemática de los conocimientos que se tienen acerca del hombre. Aquí es el hombre separado del resto del reino animal, ¿verdad? En sentido general, la antropología es y ha sido una parte de toda la filosofía. La antropología filosófica tiene como tema indagar en qué consiste la esencia de lo humano. Pues sí, porque los antropólogos estudian, digamos, a veces los esqueletos se encuentran, lo cotejan con ese elemento de carbono que determina la edad, ven la posición en que encontraron el esqueleto y desde ahí pueden sacar una cantidad de conclusiones hasta, por ejemplo, poder hacer las facciones de una persona que murió hace miles de años, ¿verdad? Entonces, eso lo permite la antropología y la tecnología, por supuesto, que es muy, muy interesante. También cómo vivió, de qué murió, cuál era su entorno sociocultural y, en fin, sus manifestaciones. Es muy, muy interesante. También está la axiología, que ya lo vimos antes, o estimativa jurídica, ¿verdad? Reconocida como la teoría de los valores. Y la axiología jurídica tiene por objeto indagar el valor de lo jurídico. Y se investiga, pues, qué vale en el derecho, qué valor le da sentido y qué justificación tiene lo jurídico. Entonces, la axiología tiene que ver con los valores. Los valores existen mucho más allá del derecho, no es solo el derecho. La cultura es un valor, por ejemplo, la belleza es otro valor, la estética también es otro valor. Pero como en derecho nos vamos a centrar en estudiar los valores del derecho. Yo ya se los he dicho. ¿Se recuerda a alguien cuáles son? Que sería la justicia, el bien común y la seguridad jurídica, ¿verdad? Entonces se investiga en axiología jurídica qué vale. Axios quiere decir lo que más vale, axios. Y logos, pues, es ciencia, ¿verdad? O tratado. Ciencia de los valores jurídicos tiene por objeto indagar el valor de lo jurídico. Y se investiga qué vale en el derecho, qué valor le da sentido y qué justificación tiene lo jurídico, ¿verdad? También tenemos la ética. Tenemos la ética. Vieran, jóvenes, que ahora que estoy viendo a los alumnos que ingresan, veo nombres como alumnos que he tenido en otras secciones. Son idénticos los nombres y los apellidos. Pero bueno, en ese mar de estudiantes se pierde uno. Tenemos la ética. La ética es muy importante. Es una disciplina que estudia el comportamiento humano, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista ético, la axiología alimenta la ética y es una de las dos principales fundamentaciones de la ética, la axiología. Entonces, digamos, desde el punto de vista ético, la axiología es una de las dos principales fundamentaciones de la ética. Lo ético y lo axiológico, ¿verdad? O sea, lo ético como norma de comportamiento humano y la axiología como ciencia de los valores.
junto a la deontología. ¿Se recuerdan lo que es deontología? De ontología, ¿verdad? Es el estudio del deber ser del derecho. ¿Cómo debe ser el derecho? O del deber ser humano, ¿verdad? Eso es lo que estudia la deontología. La conducta humana, cómo debe ser. No como es, porque como es lo estudia la ontología. Como debe ser lo estudia la deontología. Y es el estudio griego que culmina con el desarrollo de un sistema de valores, ¿verdad? Entonces tenemos que la deontología significa lo obligatorio, lo justo, lo adecuado. Y es la ciencia de los deberes. Un momentito, jóvenes, permítanme. Entonces, desde el punto de vista ético, pues podemos unir la axiología y la deontología. Entonces hay que tener presente el significado de todos esos términos para que no se van a confundir a la hora de responder una de las preguntas del examen, ¿verdad? Entonces es posible tener una relación cognoscente, o sea, desde el punto de vista del conocimiento entre sujeto y objeto, desde el punto de vista de ciertas corrientes, ¿qué es lo que dicen acerca de eso? ¿Es posible o no es posible una relación cognoscente entre sujeto y objeto? ¿Recuerdan lo que habíamos hablado de los dos elementos del proceso cognoscitivo o del proceso cognitivo? ¿Cuáles eran? El sujeto cognoscente y el objeto del conocimiento. Fue cuando, para recordarles y a los que no estuvieron presentes, fue cuando tratamos esto, miren, los elementos del proceso cognoscitivo, sujeto cognoscente, que es este individuo, y objeto conocible. Fue cuando yo les pregunté si ustedes habían experimentado alguna transformación en su personalidad o en sus valores, en su forma de ver las cosas, con el estudio del derecho de los 8 semestres, anteriores, ¿verdad? Entonces me dijeron que sí, ustedes se habían dado cuenta que las cosas no son como las pensaban y que ahora conocen más el derecho y conocen más las formas de comportamiento, qué es lo permitido, qué no es lo permitido. Luego, entonces, el objeto del conocimiento sí influyó en ustedes. ¿Y cuál era el objeto del conocimiento? Pues es la carrera de derecho, ¿verdad? Ya no se piensa lo mismo como cuando ingresaron, que eran bachilleres, que ahora que ya tienen amplio conocimiento del derecho. Entonces, a eso se refiere esto. Porque algunas corrientes lo niegan, ¿verdad? A ver. Entonces se hace la pregunta filosófica, ¿verdad? ¿Es posible una relación cognoscente entre sujeto y objeto? O sea, puede haber una relación dinámica entre ellos y puede existir una relación, ¿se está diciendo la verdad o no se está diciendo la verdad con relación a esos dos elementos?
Entonces hay diferentes corrientes, como lo considera el dogmatismo, el escepticismo, el relativismo, el agnosticismo. ¿Qué se piensa de eso? El pragmatismo, el materialismo, el positivismo, ¿verdad? Entonces vamos a regresar a la anterior. Entonces el dogmatismo dice que en la relación entre sujeto y objeto, el sujeto está en capacidad de percibir y captar el objeto, ¿verdad? Eso sí lo acepta. El conocimiento de las enseñanzas de la Biblia, dice, porque acuérdense que son dogmas, ¿verdad? Es conocimiento absoluto, no sujeto a críticas y obligatorio para todos los creyentes para siempre. Entonces aquí no hay posibilidad de que el sujeto pueda criticar el objeto de estudio, ¿verdad? Transformación sí hay. Influencia del objeto de estudio con sobre el sujeto conocente sí lo hay. Pero el sujeto conocente no puede criticar ni nada porque es conocimiento absoluto, no sujeto a críticas, sino solo se obtiene por fe, por la fe, ¿verdad? El escepticismo, pues, es opuesto al dogmatismo y se fija solo en la función del sujeto. Solo se refiere al sujeto e ignora la significación del objeto. Niega el conocimiento sensorial para el raciocinio. O sea que todo es de acuerdo a la razón y contradice las leyes de la lógica. Niega esa posibilidad. Entonces vean ustedes cómo esto es importante que lo conozcan porque hay otras corrientes que no necesariamente coinciden con la teoría del conocimiento como la vimos. El escepticista puede decir, no, aquí no se puede hacer nada. Definitivamente no se puede hacer nada. Entonces, dice aquí, se fija solo en la función del sujeto, ignora el significado del objeto, niega el conocimiento por los sentidos para el raciocinio y contradice las leyes de la lógica. Niega esa posibilidad. En el escepticismo es todo negación. En el relativismo, que se parece mucho al escepticismo, pues se dice que no existe una verdad universalmente válida. Ellos lo niegan, ¿verdad? Todo es relativo. La validez está limitada al sujeto que conoce y juzga. Eso es lo que cree el relativismo. Un juicio válido para unos es dudoso para otros. Eso es lo que dice el relativismo. Y es con las cosas que hay que lidiar, ¿verdad? Con las cosas que hay que lidiar cuando se habla de filosofía. Por eso se los expongo aquí. El agnosticismo, pues, niega totalmente la posibilidad de conocer la realidad. Por eso es esta A, porque gnosis es conocimiento, pero si ustedes le escriben el prefijo A, es no, es negación. Entonces ellos niegan totalmente la posibilidad del conocimiento, de conocer la realidad. Limita a la ciencia, renuncia al pensamiento lógico, margina el conocimiento de las leyes objetivas de la naturaleza y de la sociedad. Con ellos no hay avance. Veamos el pragmatismo que dice. Determina el significado de la verdad. Lo valioso es lo útil, dicen ellos, porque ellos son pragmáticos. Es algo así como el tiempo es dinero, ¿verdad? Ellos son pragmáticos. El hombre es un ser práctico, dice, destinado a actuar. No es un ser pensante, sino de voluntad y de acción. Es el ejecutivo, el empresario norteamericano, el que está en la bolsa y todo eso, ¿verdad? El intelecto, dicen ellos, no le es dado al hombre para investigar, sino para orientarse en la realidad, nada más. Siendo verdadero lo que resulta útil y provechoso. Por eso desde que ellos dicen time is money en inglés, ¿verdad? Ellos son totalmente
prácticos. No se ponen a filosofar ni a reflexionar sobre la filosofía y todo eso. Y los positivistas, pues el positivismo, que es otra corriente de pensamiento también, asume una posición neutral entre idealismo y materialismo. Y el objetivo, dice, de la ciencia es la descripción estricta de los hechos suministrados por las sensaciones. Entonces, sí, por eso asume una posición prácticamente neutral o ecléctica. Bueno, ecléctica significaría que participa de las dos. Pero aquí esa es la impresión que da, ¿verdad? Que asume una actitud ecléctica. Y pueden ustedes ver estas corrientes que niegan prácticamente lo que es el conocimiento como integrado en dos elementos importantes. Entonces ustedes hagan sus propias conclusiones después de ver esto. Licenciada, disculpe, se me cortó la comunicación. ¿Cuál es ecléctica? ¿Me podría ampliar ecléctica? Ecléctica es que cuando se participa de una, o mixta, ¿verdad? Cuando se participa de dos corrientes diferentes, que se aceptan las dos corrientes. Gracias. Para servirle. Entonces veamos un poco, entonces, que los conceptos afines de la filosofía del derecho, ¿verdad? Pues nosotros sabemos que la filosofía es primeramente una filosofía. Y sus reflexiones de manera general se pueden inscribir en el ámbito de la razón práctica. Las tesis que se proponen en ese ámbito, ¿verdad?, de la filosofía o la teoría del derecho tienen un carácter justificativo más que explicativo y buscan, como en la antigua sabiduría práctica, persuadir a un auditorio de la razonabilidad de las tesis propuestas y defendidas. Parece que el término filosofía del derecho o filosofía juris, como se dice en latín, fue utilizado por primera vez de manera ya más elaborada por pensadores como Kant y Hegel. Y Hegel propuso dos formas de estudiar el derecho, una de las cuales se identificaría con lo que ahora llamamos filosofía del derecho o jurisprudencia filosófica, que tendría como objeto de estudio la idea del derecho, su concepto y realización. Y la otra forma, ¿verdad? La otra forma de estudiar el derecho sería como la jurisprudencia positiva, que se encargaría de exponer lo que es el derecho positivo en un momento histórico determinado. Y a eso, pues, se le llamaría dogmática jurídica, ¿verdad? O doctrina jurídica. Pues, no obstante, en sentido general, lo que se llama filosofía del derecho se inicia en Grecia a partir de una mezcla de ideas sobre la ley, la justicia política, la moralidad de las acciones humanas y su relación con la naturaleza. En la época medieval y moderna se acuñó la idea de derecho natural en el siglo XIX. Se consolidó la idea del derecho positivo como sinónimo de derecho válido hasta, vamos a ver, la primera mitad del siglo XX, en la que se vuelve a la idea originaria del derecho justo, o sea, del derecho natural, y se vuelve a considerar la relación del derecho y la moral. Porque lo que pasa es que en la modernidad se dieron cuenta que había que ordenar todas las ramas del derecho, lo que se llamaron los glosadores y posglosadores, que eran los que empezaron a dividir y a distribuir el derecho en derecho público y derecho privado en primer término. Después, dentro del derecho privado, pues descubrieron que existía el derecho civil, el derecho de procedimientos civiles, y dentro del derecho público toda la demás gama, ¿verdad? Incluso creo que el derecho de trabajo, pues, es una invención muy, muy, muy moderna.
Y cuando vino a Guatemala, el derecho del trabajo pertenecía a la jurisdicción privativa. También el derecho de familia. Ahora ambas ramas del derecho se han ubicado en la jurisdicción pública, en la jurisdicción ordinaria, perdón. O sea, en el derecho público. Según el autor Robert Alexi, la filosofía del derecho es primeramente una forma especial de actividad de discurso filosófico sobre el derecho y de los problemas que surgen de su estudio. Su concepto, su validez, sus posibilidades epistemológicas y científicas, su racionalidad, sus métodos de interpretación y aplicación y sus normas entre ellas. Es un discurso filosófico. Y comparte con la filosofía en general la dimensión normativa, crítica, analítica y holística, aunque se diferencia de aquella en que es objeto de reflexión, en que su objeto de reflexión es más específico, que es el derecho propiamente. De ahí que pueda definirse como un razonamiento sobre la naturaleza del derecho. Si ustedes ven el libro del doctor Máximo Pacheco, él dice ahí que la filosofía del derecho es la filosofía práctica. ¿Cuál es su relación con la filosofía en general? Pues que es la parte, primero la parte teórica o teorética y después la parte práctica. Eso lo dice el doctor Máximo Pacheco, pero hay otros autores que no están de acuerdo con eso. Y por ejemplo dice, no debe interpretarse en el sentido de que la filosofía del derecho sea una filosofía aplicada. O sea, el doctor sí dice que es filosofía aplicada. Es decir, un discurso derivado de otro discurso filosófico o de una doctrina mucho más general de la que toma prestadas sus tesis y conceptos básicos. Tampoco es aceptable el otro extremo, según el cual la filosofía del derecho deba tener en cuenta única y exclusivamente la práctica jurídica concreta, desconectándose de las diversas corrientes y enfoques filosóficos. Entonces, a veces los filósofos y los autores, pues, no están de acuerdo en todo, pero eso es la filosofía. Y toda filosofía del derecho está condicionada por las interpretaciones previas sobre el fenómeno jurídico. Se hacen estas interpretaciones se hacen en las prácticas y experiencia concreta que surge en un contexto histórico determinado. El filósofo del derecho no limita su actividad a extraer de una filosofía más general las nociones, términos y problemas para elaborar sus razonamientos sobre el derecho. Es evidente que no se puede hacer filosofía del derecho desligada de una tradición de pensamiento. Pero también es claro que toda filosofía responde a problemas que surgen de un contexto histórico, político y social determinado. Y lo anterior permite afirmar que los problemas filosóficos jurídicos no vienen impuestos únicamente por una filosofía o doctrina dominante, sino también por la experiencia concreta del derecho, tal y como se crea y es aplicado en la comunidad en la que se haya inmerso el jurista y el filósofo del derecho. Y entonces aquí la discusión sobre la naturaleza del derecho, según Robert Alexi, debe tener en cuenta los siguientes problemas. 1, el concepto de la norma y sistema normativo. Y 2, la validez del derecho. Y este último desde la perspectiva del positivismo jurídico, que está referido a la cuestión de la expedición autoritaria del derecho y el problema de la eficacia social, mientras que desde la tradición no positivista se interesa por la corrección y la legitimidad del derecho. Entonces ven ustedes esos dos puntos de vista, ¿verdad? Robert Alexi dice que hay que tener en cuenta en esa discusión dos cosas. Una, la del concepto de la norma y el sistema normativo. Y 2, la validez del derecho. Este último desde la perspectiva del positivismo jurídico, que está referido a la cuestión de cómo se emite la norma, expedición autoritaria del derecho, y el problema de la eficacia social, o sea, si se cumple o no se cumple la norma. Mientras que
En el otro punto de vista, el de la tradición no positivista, o sea, desde el punto de vista del justnaturalismo, pues la discusión se interesa más por la corrección y la legitimidad del derecho. El positivismo se interesa por la forma en que es emitida la norma y qué contiene, o sea, sería la dogmática. En tanto, el derecho natural se interesa más por aspectos de legitimidad, ¿verdad? Y de justicia. Entonces, ustedes pueden ir, digamos que, aprovechando estos conceptos para ir entendiendo, pues, también el derecho. Y así, pues, hay algunos conceptos afines, ¿verdad? Por ejemplo, existen una serie de términos que se encuentran relacionados con la filosofía del derecho y que son usados por los filósofos, abogados, teóricos sociales, para referirse a sus tesis y argumentos filosóficos sobre el derecho y los problemas que se derivan de su análisis. Ellos son, por ejemplo, estos conceptos afines son teoría del derecho o teoría jurídica, teoría general del derecho o teoría fundamental del derecho, teoría social del derecho y dogmática jurídica. La dogmática jurídica, que es la ciencia jurídica o ciencia dogmática del derecho. Y lo cierto es que estos conceptos pues surgieron en periodos históricos particulares y para plantearse o resolver problemas filosóficos básicos, estructurales, sectoriales o contextuales de la filosofía del derecho es que se ha hecho referencia a estos conceptos afines, ¿verdad? Por ejemplo, en materia del derecho, pues hay quienes distinguen entre filosofía del derecho en sentido estricto y la filosofía del derecho en sentido amplio, o entre filosofía del derecho como disciplina que se limita al estudio de los valores jurídicos y la teoría del derecho que se ocupa de los problemas del derecho positivo. También hay quienes consideran, ¿verdad? Y esta es una opinión, que esta sustitución es inadmisible, en la medida que la teoría del derecho constituiría una forma o parte de la filosofía del derecho. Norberto Bobbio, que es un autor que vamos a ver en la unidad, en la tercera unidad, o probablemente en la segunda unidad, pues él, por ejemplo, considera que la filosofía del derecho incluye a la teoría de la justicia, la teoría de la ciencia jurídica y la teoría del derecho. Son tres temas que él incluye en la filosofía del derecho. La teoría de la ciencia jurídica, la teoría del derecho y la teoría de la justicia. Correspondiéndole a la teoría del derecho, estudiar el concepto de derecho y otras nociones conexas con este, ¿verdad? También se ha distinguido, miren, esto es interesante, también se ha distinguido entre una filosofía del derecho para los filósofos, que se llama filosofía del derecho, ¿verdad? Y una filosofía del derecho de los juristas, que se llama teoría del derecho. Y la primera, digamos, la filosofía del derecho sería una filosofía general. Y ahí pues se incluyen corrientes de pensamiento como idealismo, materialismo, existencialismo, etcétera, ¿verdad? Aplicadas desde el exterior al ámbito jurídico sin tener en cuenta los problemas intrínsecos o particulares del derecho. O sea, el concepto de norma jurídica, de sistema jurídico, interpretación jurídica, etc. Y esa forma de filosofía se interesaría por dos problemas: el concepto del derecho y el concepto de justicia. Y la segunda, pues al contrario, ¿verdad? Partiría, o sea, la filosofía del derecho de los juristas partiría de los problemas concretos e intrínsecos de la experiencia jurídica. Y según Norberto Bobbio, constituiría la teoría del derecho en sentido estricto.
debido en primer lugar, porque solo puede ser practicada por los juristas. Y en segundo, porque es un ejercicio filosófico útil para los juristas y quizás solo para ellos. El doctor Guastini pues dice que la filosofía del derecho de los juristas, teoría del derecho, para hablar con más propiedad, está ligada al empirismo y su desarrollo más coherente es representado por la filosofía analítica del lenguaje, según la cual la filosofía no es conocimiento, sino que es análisis lógico del lenguaje. De lo que sigue que la tarea principal de la teoría del derecho es la de llevar a cabo un análisis lógico del lenguaje de los juristas. Y esta perspectiva, pues, surgió de la mano del positivismo lógico a principios del siglo XX y su giro hacia los estudios lingüísticos que vinieron a influir para que el derecho sea visto principalmente como un objeto lingüístico. Pues sí, porque como ven ustedes ahí en las filminas, pues se le da mucho énfasis a la semiología, a la semiosis y a la lingüística, ¿verdad? Y por consiguiente la teoría del derecho considerará, apoyada en la filosofía del lenguaje, que su misión en relación con el análisis del derecho será, además de descubrir las interrelaciones lógicas entre las normas y los sistemas jurídicos, será esclarecer y clarificar el lenguaje normativo. Por eso es de que la norma es muy formal, el derecho es muy formal, porque se le da mucho significado o se hace mucho énfasis en el significado de las palabras en derecho y de los conceptos. Ustedes saben que el derecho es eminentemente formalista. Y la idea de una teoría del derecho surge a finales del siglo XIX, a la par del positivismo jurídico, con el propósito de darle entidad a una nueva disciplina con carácter científico que se ocupara del derecho positivo, para diferenciarlo de la antigua manera de reflexionar centrada en el derecho natural. O sea, de los positivistas que existieron después de la época medieval, en la modernidad se retoma el derecho natural. Y no es que se descarte el derecho positivo, pero se retoman los valores que inspira el derecho natural, como la justicia. Este es un nuevo paradigma y una nueva forma de ver al derecho. Y por eso es que parte de eso es el neoconstitucionalismo, donde se le da énfasis a los derechos humanos. Porque los derechos humanos es jus naturalismo. Entonces, al finales del siglo XIX, de la mano del positivismo jurídico, surge la idea de la teoría del derecho, para diferenciarlo de la antigua manera de reflexionar centrada en el derecho natural. Y en esta distinción, el concepto de teoría en oposición a filosofía acerca al jurista científico y lo aleja del filósofo. Y la filosofía del derecho pues identificaría una manera de abordar los problemas del derecho propios de los filósofos, en el que prima las concepciones ontológicas, axiológicas y epistemológicas, y en la que se incorporan argumentos morales, políticos y legales acerca de la esencia del derecho, siempre asociado al problema del derecho justo, por supuesto. Por su parte, la teoría del derecho identificaría una manera de abordar los problemas propios de los juristas, en la que priman los problemas concretos de la práctica judicial. Lo que es incuestionable es que a partir del siglo XIX, lo que se estudia como filosofía del derecho en los cursos de pregrado y posgrados es la filosofía o la teoría del derecho que han desarrollado juristas y abogados, sobre la que, es decir, no la que han desarrollado los filósofos, ¿verdad? Y otro concepto que está muy asociado también es el
el de la teoría general del derecho, que la pueden ver ustedes en la filmina. Pues la idea de una teoría general del derecho surge en la segunda mitad del siglo XIX, influida por la idea generalizada de cierta propuesta por el positivismo jurídico. Y ella vendría a desplazar a la filosofía del derecho, que debía limitarse a estudiar y discutir los problemas del derecho natural y no los relativos al derecho positivo, y a la ciencia jurídica o doctrina dogmática, que se convertía en técnica de aplicación del derecho, o sea, en lo que se conoce como tecnología jurídica. Y según Guastini, la teoría del derecho como teoría general puede entenderse en tres sentidos. En un sentido fuerte como teoría universal, que pretende hallar los conceptos y categorías que permitan describir cualquier sistema jurídico en su presente, pasado o futuro. En un sentido débil, la teoría del derecho sería general, pero en cuanto trata de hallar los conceptos y categorías comunes a una serie específica de ordenamientos. Y finalmente, un sentido debilísimo de la teoría del derecho es general, por cuanto analiza y estudia elementos y conceptos comunes a los diversos sectores del ordenamiento. Y hoy en día la teoría general del derecho en estricto sentido se proyecta como una forma de filosofía o teoría del derecho. O sea, se regresa al inicio, que se interesa por el examen de los aspectos lógicos, sintácticos del derecho o lógico-formales del lenguaje jurídico. Y su objetivo es entonces el de realizar un análisis formal del derecho, el que es concebido como un sistema de normas positivas regidas por relaciones formales, o sea, lo que es el ordenamiento jurídico, ¿verdad? O sistema jurídico. Y su objeto de estudio son las normas positivas, los conceptos jurídicos fundamentales y los sistemas jurídicos positivos. Para llevar a cabo este cometido se apoya en las herramientas principales para llenar tal cometido, y esas vienen dadas por la lógica, ¿verdad? Y eso es la teoría general del derecho. Y luego viene la teoría social del derecho, ¿verdad? Pero creo que lo podemos dejar ahí, jóvenes. Pues solo les voy a dar algo. Esta teoría social del derecho trata de articular el derecho a la realidad social. Es muy importante esto, apoyada en el marco conceptual y metodológico que propone la teoría social o teoría de la sociedad, y no debe confundirse con la sociología jurídica. Esta última también se interesa por los estudios de derecho y sociedad, pero apoyada en las herramientas que le ofrecen los diversos modelos metodológicos de las ciencias sociales, sean estos de carácter cuantitativo o cualitativo. Entonces, y luego la dogmática jurídica, ¿verdad? Que es otro término que guarda relación con la filosofía del derecho. La dogmática jurídica, que a veces se identifica con el de la ciencia jurídica, pero que en realidad comprende la doctrina jurídica institucionalizada que surge de la interpretación de las fuentes normativas de autoridad que hacen los jueces y las instituciones públicas competentes, los juristas teóricos y los académicos. Y a diferencia de la filosofía del derecho, que puede trascender, o sea, ir más allá del marco normativo, la dogmática jurídica se caracteriza por ser un pensamiento sistémico, ¿verdad? Que está sistemáticamente en el pensamiento, en la medida en que sus argumentos y opiniones se vuelven realidad dentro de un marco normativo previamente definido. La dogmática jurídica es crítica, pero al ser un pensamiento inmanente, la crítica de los argumentos propuestos deben permanecer dentro de los límites teóricos y conceptuales definidos por el ordenamiento del sistema jurídico. Es imposible desde la dogmática jurídica plantear un cuestionamiento en relación con la justicia de una regla jurídica. Plantear un cuestionamiento en esa valoración puede hacerse desde la reflexión filosófico-jurídica, pero nunca desde la dogmática.
El jurista dogmático parte del derecho vigente y trata de interpretarlo y aplicarlo a casos concretos, tal como lo es dado. Entonces, lo que sucede es de que cuando uno estudia la dogmática jurídica, que fue la que trajo Kant, el famoso jurista y filósofo Immanuel Kant, él introdujo ese concepto de dogmática jurídica, y la dogmática jurídica lo que hace es definir lo que es una norma jurídica y definir lo que es la validez de la norma jurídica. ¿Por qué una norma jurídica es válida? Bueno, pues porque proviene de un proceso legislativo que está contemplado en las constituciones, por eso es válida. Que sea legítima, eso es otra cosa, es diferente. Y la dogmática jurídica, pues es lo que dice la norma, ¿verdad? Lo que manda, ordena, en fin. Y por eso dice que desde ese punto de vista, la dogmática jurídica no podría haber ninguna reflexión sobre la justicia, ¿verdad? Porque es meramente instrumental. Y podría seguir con este tema, pero yo creo que ya los tengo muy atiborrados de conceptos. Y ahí, ¿verdad? Luego vienen los temas problemas de la filosofía del derecho, problemas preteóricos, problemas teóricos, problemas postteóricos, en fin. Hay varios. Y luego entraríamos a la segunda unidad, que son las teorías del derecho. Creo que es la segunda parte de la primera unidad, porque ese punto sí es bastante amplio, según el programa. No dejen de revisar su programa, jóvenes, para ir viendo los puntos, ¿verdad? Y que se ubiquen ustedes dentro del contexto del curso. Bien, muy buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Noche. Feliz noche, licenciada.